Sofía Solano Muñoz, interna de la Universidad Autónoma de Centroamérica, actualmente haciendo el internado de pediatría. Hoy voy a hablar sobre las enfermedades por arbovirus. Eh, lo que vamos a hablar son, bueno, unas generalidades de los vectores. Vamos a hablar sobre el dengue, Zika y chikungunya, la epidemiología, la patogenia, las manifestaciones clínicas, el laboratorio, tratamiento y las complicaciones que pueden tener. Después vamos a hacer un cuadro comparativo y vamos a hablar un poquito de la prevención de las enfermedades. Primero de las generalidades de los vectores. Bueno, esta imagen es de un Aedes aegypti. Estos insectos son artrópodos hematófagos. ¿Esto qué significa? Que ellos necesitan de la sangre de los vertebrados para reproducción y para alimentarse. En ese momento en el que necesitan de la sangre de vertebrados, se vuelven capaces de transmitir enfermedades, o sea, se vuelven vectores. La historia de estos mosquitos, este insecto, viene que este insecto se conoce de África. Por ahí de los años 1600 se empezó a conocer que entró al continente americano. El ciclo de vida de este mosquito, de este insecto, es que, bueno, la hembra del mosquito coloca unos huevos dentro de agua, ya sea agua limpia o semilimpia. 3 días después, estos huevos se eclosionan y se convierten en una larva. La larva es completamente acuática. Después de unos 5 días se convierte en una pupa. Esta pupa vive como una metamorfosis, se rompe y sale del agua y se convierte en un mosquito adulto. En el momento en el que este mosquito adulto sale, ya sale con la necesidad de reproducción y con alimentarse. Entonces, en el momento en el que este mosquito sale y va a ir a buscar alimento y reproducirse, y llega donde un humano, saca su aparato bucal, que es esta cosita que vemos como un pico, y pica al humano, chupa sangre, y digamos que este humano por casualidad estaba infectado de un virus, digamos que el virus del dengue, por poner un ejemplo. Entonces, el mosquito, bueno, el virus del dengue va del aparato bucal al intestino del mosquito, pasa por su intestino medio, el cual pasa al torrente circulatorio del mosquito y luego llega a las glándulas salivales del mosquito. Desde ese momento, el mosquito se convierte en un vector del virus que haya tomado, en este caso el dengue, el ejemplo, y se convierte en vector por el resto de su vida. De los virus, tenemos 3 familias grandes de los arbovirus, que son Bunjaviridae, Flaviridae y los Togaviridae. En esta charla vamos a ver de Flaviridae, que es el dengue y el virus Zika, y de Togaviridae, que es el virus del chikungunya. El dengue, el dengue es un virus de la familia Flaviridae. Hay 4 serotipos de dengue, cada uno capaz de crear una reacción inmunitaria única en el hospedador. Tiene un periodo de incubación de 3 a 10 días y la vía de transmisión es vector humano, o sea, el mosquito picó a una persona y lo contagió de dengue. Aquí en la epidemiología estamos viendo unos recortes de periódicos costarricenses donde nos dicen, bueno, La Nación nos está hablando, dice dengue podría tener un mayor impacto durante el 2024. El periódico La República dice dengue en Costa Rica, lugares con más casos de este 2024. Y Delfino Costa Rica dice 2024 inicia la cantidad de casos de dengue más alta en los últimos 10 años. Esto porque estas noticias no han sido en vano ni mentira. En el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud a la semana 17 de este 2024 ha reportado 8.029 casos de dengue, lo cual es bastante, con una mayor cantidad de casos de dengue en Central Norte con 1.927 casos, seguido después por Central Sur con 1.357 casos. Aquí un mapa para ubicarlos. Seguido después de este Pacífico Central con 906 casos de dengue. Bastantes casos.
Acá hay un mapa, este mapa es por cantón, acá nos habla por provincia, donde nos está diciendo que Alajuela tuvo 2.504 casos de dengue y seguido después por San José con 1.417 casos y después por Punta Arenas con 1.400 casos de dengue. Bastantes casos. Ok, con la patogenia del dengue, el dengue tiene una fase de incubación de 3 a 10 días. Esto sucede mientras, cuando el mosquito pica, el virus se propaga por el sistema, llega a ganglios y en ganglios hay una reacción. Esto es una fase de incubación mientras el virus está haciendo como una viremia. Cuando hay una viremia, hay liberación de citoquinas que aumentan con la fiebre y aumentan la permeabilidad de los capilares. Esta fase se llama fase febril, que puede durar de 2 a 7 días. La fase crítica es una fase que puede suceder entre el día 3 y 7 de estar infectado y es porque la permeabilidad de estos capilares es mayor y hay un desplazamiento de líquido intravascular a extravascular. Esta fase crítica puede que no todos los pacientes lo desarrollen, pero puede llegar a desarrollar dengue grave que lleve a shock. Luego está la fase de recuperación, que puede ser del día 7 al día 10, donde se caracteriza por disminución de fiebre y donde la extravasación de líquido pues disminuye. Las manifestaciones clínicas, el dengue puede ser asintomático, pero generalmente a las personas les da fiebre, fiebre bastante alta, de hasta 40 grados, una cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, puede haber exantema y prurito y puede haber diarrea y náuseas. Por esto es importante mantener una hidratación. Ahora, la OMS hizo una tabla de clasificación del dengue para hacer una mejor visión de cada paciente. Aquí nos dice que hay dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue sin signos de alarma es una persona que vive o viajó en los últimos 12 días a una zona con transmisión alta de dengue y que presenta, puede ser fiebre de 2 a 7 días de evolución y con 2 o más de náuseas y vómitos, exantema, cefalea, dolor retroocular, mialgias o artralgias, petequias o prueba de torniquete positivo y leucopenia. Ya explico qué es esto. Después nos dice que el dengue con signos de alarma es ese caso de dengue que cerca o preferentemente de la caída de la fiebre tiene dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen, está presentando vómitos persistentes y acumulación de líquidos que pueden ser en ascitis, derrame pleural o derrame pericárdico, con sangrado en mucosas, letargo o irritabilidad, con hipotensión postural o hepatomegalia de más de 2 centímetros o un aumento progresivo del hematocrito. Estos son cuando tenemos que tener las alertas con los signos de alarma. Luego el dengue grave, según nos dice la OMS, es todo caso de dengue que tiene una o más de estas. Choque con dificultad o dificultad respiratoria por extravasación grave de plasma, que el choque tiene que estar evidenciado por pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías y llenado capilar de más de 2 segundos y una presión de pulso de menos de 20 miligramos. Sangrado grave con hematemesis, melena, metrorragia voluminosa o sangrados en el sistema nervioso central. Compromiso grave de órganos donde puede haber daño hepático con AST o ALT de más de 1000 y alteración de la conciencia, miocarditis o otros daños a órganos. Dentro de los laboratorios y el diagnóstico, tenemos que enviar una PCR, la cual es detectable de 7 a 10 días. Y podemos mandar anticuerpos de inmunoglobulina, la cual es detectable de 3 a 5 días. Dentro del laboratorio para el dengue, podemos mandar un hemograma para mantener bajo una vigilancia los niveles de leucocitos, trombocitos y hematocrito bajo control. Otros gases, pero eso depende, otros laboratorios, pero depende de la clínica del paciente, puede ser gases arteriales, pruebas de función hepática, perfil de coagulación, pruebas de función renal y radiografía de tórax, pero depende de las manifestaciones que el paciente esté teniendo. Ahora, la prueba del torniquete, que
según la tabla, es de dengue sin signos de alarma. Es una prueba donde se infla el torniquete en el brazo, se deja inflado durante 5 minutos haciendo presión y si aparecen más de 10 petequias en el brazo justo debajo de la fosa cubital, es positivo, como en esta imagen que tenemos. Ahora el tratamiento. Con el dengue no hay un tratamiento específico, pero se manejan los síntomas, donde se pueden utilizar paracetamol, ya sea para la cefalea, para las mialgias, las artralgias, para el dolor retromuscular. Se utiliza rehidratación oral, muy importante, y no se usan los AINES para las mialgias y las artralgias. Los AINES pueden dar mayor riesgo de hemorragia, así que no se mandan mientras tenemos dengue. Ahora, la OPS hizo un diagrama de tratamiento. Entonces, lo primero es, bueno, si el paciente tiene signos o no de alerta. Si no, entonces puede ser un dengue sin signos de alarma. Entonces, hay condiciones asociadas, o sea, el paciente tiene alguna enfermedad concomitante o riesgo social. No, bueno, entonces se hace una categoría de intervención A, con cuidados mínimos en el hogar para la familia y se evalúa a 24, 48 horas por el personal de salud. Si sí hay condiciones asociadas o riesgo social, entonces se hace una categoría de intervención B1 donde se hacen unos cuidados mínimos supervisados por el personal de salud y se puede internar, según esto, unidades de dengue en el primero o segundo nivel de atención durante una jornada matutina o mientras dure la fiebre hasta 48 horas. Sin embargo, me parece que acá lo que se hace es que se le envían citas todos los días al paciente en el EVAIS donde se le hacen laboratorios. Ahora, el otro lado. Si el paciente sí tiene signos de alarma, o sea, hay dengue con signos de alarma, entonces hacemos una categoría de intervención B2, donde se hacen cuidados intermedios, evolución horaria por personal de salud calificado en unidades de dengue ubicados en 3 niveles de atención, preferiblemente en los hospitales, y se mantiene al paciente vigilado. Si ya es dengue grave, se hace una categoría de intervención C, donde hay una evaluación minuto a minuto por el personal altamente calificado y se estabiliza al paciente, preferiblemente en un hospital de mayor complejidad. Estas dos, dengue con signos de alarma, perdón, y dengue grave, el paciente se interna, se hospitaliza porque necesita una observación estricta y una intervención médica inmediata. Ahora, se ha hablado de las vacunas del dengue. Aquí en La Nación, el 18 de noviembre del 2016, dice vacuna contra el dengue ya está disponible en las farmacias de Costa Rica. Nos dice que el que desea aplicarse la vacuna contra el dengue puede hacerlo en farmacias privadas como la Fisher, la Sucre y la Clínica Bíblica. La Dengvaxia, que es el nombre de la vacuna, del laboratorio Sanofi Pasteur, protege contra los 4 serotipos del virus, y consta de 3 dosis. El precio de cada dosis es de 70.680 colones. La noticia dice que la vacuna se recomienda en personas entre 9 a 45 años y no se requiere receta médica, pero hay contraindicaciones, como por ejemplo que haya antecedentes de alergia de algunos componentes de la vacuna, que la persona en el momento presente fiebre, que sean personas inmunosuprimidas o pacientes cáncer, o que esté en ese momento con un tratamiento con mucha dosis de antiinflamatorios, porque como ya mencioné, en el dengue no se utilizan los AINES. Tampoco se recomienda a mujeres embarazadas o en periodos de lactancia. Esto porque la Dengvaxia es la única vacuna que ha sido aprobada por la OMS y es una tetravalente viva atenuada. La viva atenuada no se coloca en mujeres embarazadas. La eficacia, según el estudio contra el serotipo 2, no es tan buena, puede dar infección grave y por eso la OMS tiende a recomendar que se haga un cribado antes de vacunar. Pero que la vacuna tiene una eficacia del 60% para nuevas infecciones y previene contra el dengue grave en un 93% de los casos, lo cual es bastante bueno, y las hospitalizaciones en un 80% de los casos. Con respecto a esta vacuna,
la caja no cuenta con ella, por estudios de costo-efectividad, porque como ya mencioné, cada dosis cuesta 70.680 colones. Ok. Con respecto al virus Zika, este virus pertenece a la familia de los Flaviridae, tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días. La vía de transmisión puede ser vertical, mamá-bebé, sexual, transfusión sanguínea y vector humano. La historia de este virus es que hubieron unos casos en Uganda en 1947. Este virus viene de África. Después hubieron más casos en el resto de África y un poco en Asia. Y por ahí del 2015 se reportaron casos acá en el hemisferio occidental, donde hubieron unos brotes graves en Brasil. Después de eso se empezó a propagar por el resto de América. Con lo que respecta a Costa Rica, de nuevo el Ministerio de Salud en el boletín epidemiológico hasta la semana 17 de este año reportó un total de 12 casos de Zika. 6 en Central Sur, 2 en Pacífico Central, el resto de los lugares con uno, excepto Huetar Norte y Occidental. Acá el mapa por cantón y hablando por provincia, dice que los mayores casos de Zika, según el ministerio, fueron 6 en San José y le sigue Punta Arenas con 2. El resto de las provincias con uno, exceptuando Alajuela, que no tuvo casos. Las manifestaciones clínicas del Zika es que este virus puede ser asintomático y si es sintomático leve. Entonces, hay fiebre, hay erupción maculopapular pruriginosa, artralgias, hiperemia conjuntival, puede haber mialgia, cefalea, edema de extremidades, vómito, dolor retroocular y linfadenopatía. Parecido a la sintomatología del dengue, pero suele ser más leve. Ahora, hay complicaciones con este virus. Como es las sintomatologías leves, se suele pasar por alto, y tiene complicaciones graves. Resulta que el virus es neurotópico. Los estudios en ratones demuestran que el virus produce una degeneración neuronal que se infiltra a la célula y la ablanda en los cerebros de los ratoncitos. Y esto puede explicar por qué cuando la mujer embarazada se enferma de Zika, el bebé puede nacer con microcefalia. Otras complicaciones que puede presentar el virus de Zika son otras deformidades neurológicas como calcificaciones subcorticales, ventriculomegalia, patrones de giros anormales, agenesia del cuerpo calloso, hipoplasia cerebelosa. Otras malformaciones que pueden ser las oculares, tiene microftalmia, cataratas, atrofia correctiniana e hipoplasia del nervio óptico. Puede padecer contracturas congénitas como pie sambo y artrogriposis. Puede tener secuelas neurológicas que se presentan después, como los temblores, difusión en la deglución, pérdida de audición y la capacidad visual. Ok, para el laboratorio, si el paciente nos presenta la sintomatología en Zika, hacemos igual una PCR o IgM o IgG para este virus. Como en el anterior, no existe un tratamiento específico para el virus del Zika, pero se utilizan los medicamentos sintomáticos. Se atiende la enfermedad específica que se esté manifestando en el momento, ya sea por las consecuencias. Y pueden haber seguimientos de casos, y ya sea que mamá se contagió durante la gestación y durante el parto se evidencian anomalías, entonces se da un seguimiento con especialista de esas anomalías específicas que se presentan. Si no presenta anomalías en el momento, aún así se da un seguimiento un poco más general por riesgo de las secuelas neurológicas que ahora dije. Ya aquí mencioné discapacidad visual, pérdida de audición y otras deficiencias motoras. Ok. Ahora hablando del virus del chikungunya, este virus pertenece a la familia de los Toboviridae. Tiene un periodo de incubación de hasta 7 días. Tiene sus vías de transmisión es vector humano, o sea, el insecto contagió al humano. Puede ser transplacentario o vía sanguínea, lo cual es más raro.
La historia del nombre chikungunya es de la tribu de Tanzania, que significa hombre encorvado. Resulta que el chikungunya tiene la característica de que genera mialgias y artralgias bastante severas y hace que el paciente pueda llegar a encorvarse del dolor. Por eso el nombre que la tribu le dio. En Costa Rica, el Ministerio de Salud en el boletín epidemiológico a la semana 17 de este año reportó 12 casos de chikungunya, donde hubieron 3 en el central este, 2 en Brunca y Chorotega y en central norte y central, sur, perdón, y uno en Pacífico Central. Acá el mapa de cantones y aquí hablando por provincias, total 12, donde hubieron en Alajuela 3 casos, 3 casos en Cartago, 2 en Guanacaste, 2 en Punta Arenas y 2 en San José. Heredia y Limón no ha presentado caso hasta el momento. Con respecto a la patogenia de este virus, tiene la característica de que se replica en el músculo y las articulaciones. Por eso la tribu le dio ese nombre, porque genera grandes mialgias y artralgias. Las personas más susceptibles a padecer más estas características son los ancianos y los neonatos. Las manifestaciones clínicas de este virus los vamos a dividir en tres, en aguda, subaguda y crónica. La enfermedad aguda se presenta con una fiebre bastante alta, 39-40 grados, con artralgias severas, con cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, un rash maculopapular que puede estar en tronco de extremidades y puede presentar conjuntivitis. En el laboratorio hay linfopenia, trombocitopenia, creatinina elevada y transaminasas hepáticas elevadas. Esta enfermedad aguda se resuelve de 7 a 10 días. La subaguda se caracteriza porque hay una recaída de estos dolores reumatológicos a los meses siguientes después de haberse contagiado. Y la crónica se caracteriza porque esos dolores, esas mialgias y artralgias no se quitaron por los años. El, el dolor se mantiene y puede ir disminuyendo, pero más o menos a los 5 años de haberse contagiado y seguir manteniendo los dolores, apenas ha disminuido un 50%. En el diagnóstico se usan 3 pruebas. Podemos usar aislamiento viral, el PCR durante la primera semana, el reactivo durante la primera semana, la IgM que se desarrolla al final de la primera semana y persiste de 30 a 90 días. Algunos pacientes un poquito más. En el tratamiento no tenemos un tratamiento específico como los otros virus para el chikungunya, pues se utiliza tratamiento sintomatológico. Antipiréticos, paracetamol, la cefalea, o para los dolores musculares podemos usar analgesia como el ibuprofeno y mantener una hidratación oral. Ahora, un arbovirus es diagnóstico diferencial de otro. Si el paciente presenta dengue, chikungunya y zika, es un diagnóstico diferencial. Si el paciente me está presentando chikungunya, dengue es un diagnóstico diferencial. Entonces, hasta que no haya un laboratorio donde me esté diciendo que efectivamente el paciente está presentando un chikungunya, no le puedo dar ibuprofeno o AINES para el dolor de mialgias y artralgias, porque como mencioné anteriormente, no se utilizan los AINES en el dengue porque dan el riesgo de hemorragia. Entonces, hasta que estemos certeros de que es chikungunya, no enviamos AINES. El chikungunya puede tener complicaciones. En los lactantes puede haber acrocianosis sin estabilidad hemodinámica. Pueden haber lesiones vesiculoampollosas simétricas. Puede haber edema en extremidades. En los adultos a veces se ve uveitis, retinitis, miocarditis, hepatitis, nefritis, lesiones cutáneas ampollosas, hemorragia, meningoencefalitis, mielitis y síndrome de Guillain-Barré y parálisis de pares craneales. Estos porque he mencionado que los arbovirus son neurotóxicos. Ok, ahora haciendo un cuadro comparativo de estos tres, para guiar más el diagnóstico asertivo, tenemos que el dengue presenta una fiebre bastante alta, el chikungunya también, el Zika también, más o menos. Las mialgias y las artralgias son más severas en el chikungunya.
por lo que estuve mencionando. Se pueden presentar en Zika y en dengue. El edema en extremidades es más común en Zika. El rash maculopapular es más común en dengue y Zika, pero puede estar en chikungunya. El dolor retroorbitario puede estar en dengue, es más característico de dengue. La conjuntivitis es más característica del Zika. La linfadenopatía son características de dengue y chikungunya. Y la hepatomegalia es más característica de chikungunya. La leucopenia y trombocitopenia se suele ver mayormente en dengue. Y la hemorragia suele ser mayor consecuencia del dengue. Ahora, la prevención de las infecciones. ¿Qué hacer para prevenir estas infecciones? Acá lo que más se hace es la prevención del mosquito. Se utiliza el repelente, preferiblemente si se va a viajar a zonas donde uno sabe que hay mucho mosquito, que hay mucho contagio. Ya ahora la mayoría del país tiene, entonces siempre preferible tener repelente en casa o andarlo con uno. La vestimenta, preferiblemente mangas largas, pantalones largos, medias, pero yo sé que en este país tropical tan caluroso andar una vestimenta tan cargada puede ser complicado, entonces también el utilizar el repelente tópico en cremita. Si el paciente está presentando síntomas de fiebre y tuvo el nexo epidemiológico de que viajó o vive en esa zona que hay mucho dengue, mucho zika, mucho chikungunya o hay mucho mosquito en ese momento, mejor abstenerse de donar sangre, porque una de las vías de transmisión, como expliqué anterior, puede ser por transfusión sanguínea. Y otro muy, muy importante es la eliminación de criaderos. Aquí en la eliminación de criaderos todos somos responsables, no solo el gobierno. La eliminación de criaderos es importante en los botaderos de basura, en el patio, no tener eh, tarros que se pueden llenar con agua de lluvia, ahorita en esta temporada que está lloviendo tanto. Eh, mm, Preferiblemente no tener basura tirada, bueno, en sitios donde se puede acumular el agua, siempre intentar terminar un poco las construcciones, porque digamos, por ejemplo, acá en la construcción se puede acumular agua ahí, si le regalan flores, colóquelos en tierra, no en agua. Y así controlamos un poco los criaderos, porque como expliqué, en el ciclo de vida del mosquito, a la hembra le gusta colocar los huevos, bueno, al mosquito en general le gusta colocar los huevos en agua limpia o semilimpia. Entonces tiende a ser agua que está acumulada por lluvia. El gobierno ha hecho su prevención de la infección. Acá es del Ministerio de Salud, donde nos está diciendo que para el viernes 16 de febrero de este año anunciaron una estrategia contra dengue y el personal del Ministerio de Salud y la Cruz Roja hicieron acciones para sensibilizar sobre el tema. Dice que el personal de la Cruz Roja fue capacitado por el Ministerio de Salud para dar charlas en comunidades y escuelas. Entonces la Cruz Roja fue a escuelas, por ejemplo, regalaron kits con crayolas, libros de actividades, bolsos pintados con temática y prevención del dengue para que los niños aprendan el riesgo de este mosquito. También coordinó fuerzas para campañas de recolección de residuos, porque como dije, en los basureros se hay acumulación de agua y se dan criaderos, más que todo basureros clandestinos, eh, mm, y que visitaron comunidades de Ciruelas y Calle Muñoz que están en Alajuela y San José, que si recordamos la epidemiología fueron unas zonas con muchos casos. Y bueno, la vicepresidenta y la ministra de Salud dijeron que necesitan de toda la población para que se comprometa a eliminar criaderos del hogar y a colaborar con la lucha contra, más que todo, el mosquito para disminuir un poco la cantidad de casos de dengue. Bueno, mi bibliografía y bueno, muchas gracias por su atención.